Retomando lo que habíamos trabajado acerca del litio, repasemos qué información me aporta la tabla periódica acerca del litio. Tenemos un número que es el número de masa, que me habla de la cantidad de partículas en el núcleo del átomo de litio. En este caso podíamos redondearlo para fines prácticos en el número 7. O en la tabla vamos a encontrar 6,941. Otro dato que nos daba la tabla periódica es el número atómico, que me hablaba de la cantidad de protones que tiene el átomo de litio en su núcleo. En este caso es el número 3. Luego teníamos la información de los electrones. El átomo de litio, recordamos, si tiene 3 protones, tiene 3 electrones. Y en la configuración electrónica o en la distribución electrónica me dice la tabla que 2 de esos electrones van a estar en el primer nivel de energía. Y el último electrón, el electrón número 3, va a estar en el segundo nivel de energía. ¿Sí? Entonces, el átomo de litio tiene solamente 2 niveles de energía disponibles para sus electrones. Bien, habíamos quedado también que la tabla periódica tenía varias maneras de organizar los elementos, ¿sí? Y la información de estos elementos. Una manera de organizar los elementos en la tabla periódica es a partir del número de protones en su núcleo, o sea, el número atómico. Vemos que en la tabla periódica tenemos el primer elemento, que es el hidrógeno, cuyo número atómico es el 1, o sea que tiene un protón en su núcleo. Si vamos hacia el otro extremo de la tabla, vamos a encontrar al helio, que tiene como número atómico el valor 2, o sea que tiene 2 protones en su núcleo. Y en tercer lugar vemos al litio, que es el que estábamos trabajando, que sabemos ya que su número atómico es 3. Esta es una manera de organizar los elementos en la tabla, desde el que tiene el menor número atómico hasta el que tiene el mayor número atómico. Esa es la principal. Después tenemos otra manera de organizar los elementos, que es en grupos y en periodos. ¿Qué es un grupo? Se le considera grupo a un conjunto o columna, también se le dice, de elementos que tienen características similares, ¿sí? Entonces el litio está ubicado en el primer grupo de la tabla periódica. Van a fijarse que tiene a veces un número romano o el número 1. Otra manera de organizarlo es en periodos. ¿Qué son los periodos? Son las filas, ¿sí? Las filas, ¿sí?, en la tabla periódica agrupan a ciertos elementos químicos que contienen la misma cantidad de niveles de energía. Entonces, todos los elementos que están acompañando al litio en el periodo número 2, o sea, en la fila número 2, tienen 2 niveles de energía, ¿sí? Entonces, otra manera de organizarlos es en grupos y en periodos. La tercera manera de organizar los elementos en la tabla periódica es según el tipo de elementos. Están los metales, los semimetales o metaloides, los no metales y los gases nobles. Entonces, los metales, donde está el litio que estuvimos trabajando, se encuentran a la izquierda de la tabla y en el centro. Luego va a haber una división con los semimetales, que generalmente en las tablas se las remarca como en una escalera, ¿sí?, donde están los semimetales, y arriba a la derecha generalmente encontramos los no metales, que son menos en cantidad en comparación con los metales, ¿sí? El anteúltimo grupo, que sería el grupo 17, ahí vamos a encontrar los halógenos, ¿sí?, por ejemplo el cloro. Y en el último grupo, que sería el grupo 18, vamos a encontrar los gases nobles, esos elementos que generalmente no reaccionan con otros en condiciones normales, ¿sí? Entonces tenemos, repasando, 3 maneras de organizar los elementos en la tabla periódica: a partir de su número atómico, a partir del tipo de elementos, son metales, no metales, gases nobles, y en grupos y en periodos.